De invitado Gilberto Gómez, vocero de Senacit desde España, se comunica con nosotros para hablar de esos avances de la ciencia en Panamá y esos nuevos proyectos de ley que buscan fomentar la investigación científica en el país. Un gusto saludarle, Gilberto, bienvenido, buena tarde. ¿Cómo está? ¿Cómo está España? Muy ¿Cómo buenas, está Diego? muy buenas tardes. Aquí muy bien, gracias. Aquí estamos de noche, pero es Exacto. un gusto saludarlos. Gracias por la invitación. Muy agradecido a todos los amigos de Radio Panamá. Y ya es cuestión de ley por invitarme e invitar a la Cenacida a contarles un poquito de estos proyectos de ley. Así es, entiendo que sí, en principio, pues el Consejo de Gabinete en su momento autorizó proyectos de leyes para fomentar esta investigación científica, pero además tecnológica y de innovación en Panamá. Pongamos en contexto de qué se trata estos proyectos hoy, hacia dónde vamos, hacia dónde queremos llevar la medicina en Panamá. Y se lo pregunto porque hace un momento, fíjese, conversaba, no sé si tuvo la oportunidad de escuchar la entrevista de uno de los voceros del grupo de aspirantes al internado médico, con mucha preocupación, planteando un problema que data de años, y es que pues los médicos, los jóvenes, se quedan sin plazas para realizar lo que es el internado médico. Nos habló de un decreto de ley que data de 36 años. Entonces, tiene que haber una congruencia de la realidad con lo que se aspira a ser, ¿no? Entonces, cuéntanos estos avances de la ciencia, si se está considerando precisamente también actualizar esta situación, esto que está en el camino, que impide que los jóvenes tengan sus plazas para realizar el internado médico. Mira, primero te respondo un poquito sobre los proyectos de ley. Sí. Son dos iniciativas que, como bien dijiste, fueron aprobadas en el Consejo de Gabinete y ya fueron presentadas por Su Excelencia, el ministro de Presidencia, ante la Asamblea Nacional, es decir, que ya están prohijados, ya tienen un número de proyectos de ley dentro de la Asamblea y ahora lo que viene es presentarlos hasta el primer debate de la Asamblea. Como mencionaba, son dos. Hay uno que crea una certificación a los laboratorios de interés nacional. Voy a explicarte un poquito primero esto y luego te Claro. explico el otro. Ujú. Nosotros en Senacid nosotros hemos creado 11 instituciones que realizan investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. Pero de estas 11, 7 son centros de investigación que trabajan en temas de tecnología, todo lo que tiene que ver con TICs, ciencias políticas, ciencias sociales, educación, agricultura en ambiente controlado, biotecnología, biodiversidad. Y tenemos otra que tiene una persona jurídica distinta, que ya te voy a comentar de eso, que trabaja en temas logísticos. Estos 8 centros de investigación son subsidiados directamente con el presupuesto de la CENACID. Aproximadamente un 32% del presupuesto se va a estos centros de investigación y quizás has escuchado alguno de ellos como Indicasa. Indicasa trabaja muy fuertemente en biotecnología, inclusive en producción científica. Recientemente pasó también al Instituto Gorgas, o sea que es una muestra de un centro de investigación que ha tenido mucho éxito, pero consideramos que ahorita estos centros de investigación tienen que llegar a un siguiente paso, o sea, debe haber una escalera de meritocracia donde estos centros de investigación puedan aspirar a tener un reconocimiento partiendo de la labor que hacen, pero que este reconocimiento se da partiendo de ciertos requisitos. El primer requisito y el más importante es que tienen que tener una persona jurídica llamada Asociación de Interés Público. La Asociación de Interés Público fue una persona jurídica que se creó bajo la Ley 39/2018 y nos ha funcionado bastante bien en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación porque nos da una agilidad. Por darte un ejemplo, estos centros de investigación que te he mencionado pueden recibir tanto fondos privados como fondos públicos. Cuando Ujú. reciben subsidio económico de Senacid, todas las compras que hagan de bienes y servicios lo hagan bajo la ley de contrataciones públicas. Pero si reciben una donación, consiguen un fondo de autogestión de alguna convocatoria de la Senacid, una convocatoria de un centro de alguna institución de ciencia de otro país, entran al fondo privado, lo que les permite una agilidad. Otro punto es que los investigadores no son funcionarios públicos, por lo tanto, no se manejan bajo todo el tema de los funcionarios públicos. Eh, y un punto importante, que yo considero el más importante, es que los órganos de gobierno cuentan con dos órganos de gobierno. Cuentan con una junta directiva, pero aparte cuentan con una asamblea general.
y esta junta directiva va a estar conformada por 3 instituciones públicas, pero el resto son organizaciones, llámese privada, sociedad civil, entre otras, lo que le ha dado una estabilidad en el tiempo, porque sabemos que los cambios de gobierno lastimosamente a veces son abruptos, ¿no? Ujú, Entonces nosotros este modelo nos ha ido bastante bien y lo que queremos es fortalecer estos centros de investigación que hemos creado, pero motivar, incentivar a otras instituciones públicas y bueno, hablo de universidades, ministerios, a que ujú. puedan crear sus propios centros de investigación bajo la figura de asociación de interés público y a futuro, cuando ya tengan 3 años de operación, puedan acceder a este reconocimiento de laboratorios de interés nacional, en la cual la CENACYT lanzará una convocatoria para esos centros y si cumplen con otros requisitos, como que tiene un plan estratégico donde la investigación se oriente a resolver esos problemas nacionales, un plan de recursos humanos, programa de colaboración con universidades, eh, que tengan un personal 65% dedicado a investigación y desarrollo, porque a veces tenemos centros de investigación que se dedican más a temas administrativos, ¿no? Esos son Ujú. algunos de los requisitos por mencionarte ese proyecto de ley. Si quieres lo dejo ahí por si tienes una pregunta y mientras te explico Sí, el sí, otro proyecto. claro, quería preguntarle, por ejemplo, con cuántos investigadores cuenta Panamá Claro que sí. y si se preparan, o sea, si son preparados afuera, algunos aquí, de qué ramas, un poco para conocer y para que también la ciudadanía conozca. De estos temas poco se hablan y yo creo que es importante que la gente tenga, todos tengamos el conocimiento de que Panamá está avanzando en ese sentido y que contamos con un número importante de investigadores en distintas ramas. Sí, mira, ahí te tengo una mala noticia, pero a la vez yo soy de esas personas, soy muy optimista. Creo que Ujú. los problemas llegan oportunidades. Mira, nosotros tenemos Claro. actualmente 1.127 investigadores. Cuando Ujú, lo ves por millón de habitantes, estamos hablando de 139. Estamos por debajo de países con poblaciones similares como Uruguay, Costa Rica. ujú, Deberíamos tener 1.000 por millón de habitantes. Aproximadamente en países europeos, en otros países tienen 3.000, 4.500. Pero, como te decía, hay una oportunidad y es que la CENACYT ha trabajado fuertemente en el programa de becas y en ujú, programas de doctorado. Nosotros financiamos a estudiantes para que se conviertan en investigadores. Tenemos becas de licenciatura, maestría, doctorado. Y uno de los requisitos cuando vas a estudiar una maestría o un doctorado es que hayas estado en comunicación, o sea, que hayas sido admitido a una de las universidades que tengan las mejores 200 universidades según unos rankings internacionales, que es el QS y el Shanghai. Entonces, regresan investigadores panameños de las mejores universidades del mundo, han regresado y han ujú, fortalecido nuestro sistema de ciencia. Hemos trabajado bastante con el tema de becas, aún debemos tener más becas, pero ya estamos creando la semilla, estamos creando la base, y como te mencionaba previamente, ya al regresar, atraemos ese talento a los centros de investigación que estamos creando, y por eso que estamos creando también, como te decía, este reconocimiento, ujú. esta calificación del laboratorio de interés nacional para poder incentivar la creación de más centros de investigación universitarios. Eh, pero es un tema que todavía tenemos que trabajar, aumentar el número de investigadores. Un punto muy positivo es que, si bien te dije que estamos por debajo de Costa Rica y Uruguay, en temas de producción científica se mide mucho el número de citaciones y el número de, o sea, producción científica, pero el número de citaciones que tú tienes. El índice H, que es una forma de medir esto, nos sitúa por arriba de Costa Rica y Uruguay. Entonces, las personas que tenemos son personas de muy buena calidad en investigación, para darte ese ejemplo. Eh, Severifi. Qué interesante, Gilberto. Y entonces el otro proyecto, ¿a qué aspira? Sí, mira, el otro proyecto reorganiza un programa público que nosotros le llamamos Sistema Nacional de Investigación. ¿Qué quiere decir esto? Eso se creó bajo una ley el 2007, es la ley 56, y este es un programa que está en varios otros países, por ejemplo, de Latinoamérica, en México, en Uruguay, y lo que básicamente hace es le da un incentivo económico a los investigadores, pero también crea una escalera de meritocracia. ¿Qué te quiero decir? Nosotros en Senacid lanzamos una convocatoria y ahí participan investigadores, pero tienen que cumplir ciertos requisitos. Hay unas categorías. Hay una categoría que es estudiante de doctorado, investigador nacional, que ahí se divide en una subcategoría nacional uno o 2, investigador distinguido e investigador emérito. Estas categorías tienen un cierto número de producción científica o de, por ejemplo, si ya has hecho patentes también.
Todo esto se mide, lo mide un comité evaluador externo a la CENACIT, y a partir de eso las personas entran dentro de este programa que le llamamos Sistema Nacional de Investigación, o SNI. En 2011, para darte un número, tuvimos 62 investigadores que recibían incentivos económicos de la CENACIT. Actualmente tenemos 232. Eso quiere decir que el estándar está creciendo, tenemos más investigadores productivos científicamente, ¿no? Ujú, ¿Qué pasa? Ahora hay un reto. Eh, digamos que hay dos retos. Cuando se creó esa ley, se creó un órgano de gobernanza externo a la CENACIT. Digamos que una junta directiva externa. Que esa junta directiva eh, seleccionaba también a la persona que dirigía este programa, pero estructuralmente no está dentro del marco jurídico de la CENACIT. Entonces, cuando empezamos a revisar este tema, dijimos, mira, tenemos dos decisiones. O convertimos esto en una dirección de la CENACIT, o lo creamos como una institución que forma parte de CENACIT que pueda potenciarse. ¿Y qué quiero decir con potenciarse? Un dato para que lo tengas en cuenta es que lanzamos una encuesta a finales de 2022 a estos 232 investigadores, y un 60% de estos mencionó que no había participado en asesoramiento en políticas públicas. ujú. Entonces, tenemos los 232 mentes más brillantes del país ahí en investigación, pero no están logrando acceder y dando esa evidencia científica para la toma de decisiones públicas. Entonces, al crear esta nueva institución, el SNI, la estamos creando bajo la persona jurídica que te mencioné, Asociación de Interés Público, eh, y el que preside esa junta directiva es el secretario de la CENACIT, entonces le podemos dar un seguimiento constante. Queremos que esta nueva institución incida más en el asesoramiento en políticas públicas. Entonces, vamos a poder implementar con esta nueva institución un programa, por ejemplo, de centros de pensamiento. O sea, vamos a fomentar que los centros de investigación o el sector privado cree grupos de pensamiento donde puedan incidir en documentos de política pública. Ahora, estos proyectos sería interesante conocer, digo, sabemos la iniciativa, nos las has comentado ampliamente, pero ¿en qué estatus se encuentran estos nuevos proyectos que tienen ese objetivo? Sí, como te mencionaba al inicio, la semana pasada el ministro de Presidencia lo presentó ante la Asamblea Nacional. Nosotros somos secretaría, Ujú, dependemos del Ministerio de Presidencia, tenemos nuestro propio presupuesto, pero dependemos del Ministerio de Presidencia, y lo hemos trabajado con el equipo de presidencia, el equipo legal, hemos trabajado muy articuladamente. ujú, Y ya el siguiente paso es ir al primer debate. ok, Estamos contra el tiempo, pero nosotros somos muy optimistas y consideramos que esto es algo que va a incentivar mucho el desarrollo del país. Sabemos y se ha comprobado científicamente que al aumentar la inversión en investigación y desarrollo, aumenta el Producto Interno Bruto. Creo que somos muy conscientes de eso. Entonces, ahora tenemos este reto y este trabajo arduo de lograr en el primer debate con los diputados que esto se apruebe en los tres debates, ¿no? sí. Bueno, el tiempo ya está encima, Gilberto, Sí, ¿no? Se sí. avanzará hasta el tercer debate. ¿Esas son tus expectativas? Bueno, como te mencionaba, yo soy muy optimista. Yo considero que este es un tema prioritario para el Claro. país. Por lo tanto, yo espero que la Asamblea, yo sé que puede tomar estos proyectos y apropiarse de ellos. Y esto es algo que nos beneficia a todos, la ciencia, la tecnología, la innovación. Ujú, Mencionaste al inicio el tema de los médicos, y sí, al final hay ciertas cosas que promueven el desarrollo del país, tanto a nivel nacional como internacional, ujú. que traen la inversión también extranjera, y es fortalecer la ciencia. Somos un país que invierte poco también en ciencia. Exactamente. Invertimos, los datos que tenemos ahorita mismo es que es el 0,19% del PIB. Ujú. Hay propuestas para llegar al 1%. Es ambicioso, pero países que han llegado a ciertos niveles de desarrollo, aumentar más el nivel de inversión en CTI permite, como te decía, aumentar el Producto Interno Bruto. Y más allá de eso, no solo el Producto Interno Bruto, el Ujú. desarrollo social del país, lograr incidir en los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo. Entonces, como te mencionaba, yo considero que nos toca un trabajo arduo, pero creo que lo vamos a hacer, estoy seguro. Vamos a lograrlo. Ahora, tú hablaste del apoyo de becar a quienes tengan pues ese interés, esa venita de querer trabajar en lo que es la investigación, en la área científica, en la innovación, en la tecnología, pero qué otros factores
hay dentro de estos proyectos que también incentiven o qué otras acciones se están haciendo para incentivar a los estudiantes a que apliquen en esas áreas? Porque el tema es ese, ¿no? Hay que incentivarlos más allá de la beca, que quieran, que se entusiasmen en querer ser parte de este espacio, que es un espacio bastante amplio, que creo que hay espacio para muchos. Claro que sí, mira, en Senacid nosotros hay dos direcciones que lideran ciertos programas que inciden, ya vemos, en ese problema. Uno es la Dirección de Innovación para el Aprendizaje de la Ciencia y la Tecnología, que trabaja mucho el tema de educación STEM. O sea, ahí trabajamos muy de la mano con el Ministerio de Educación eh, y tenemos proyectos, te doy un ejemplo, el Rincones Clubhouse, que son proyectos que tenemos en comunidades vulnerables, donde ahí tú ves salones de cómputo donde los estudiantes pueden aprender a, por ejemplo, usar impresoras 3D, de programación, pues tenemos un facilitador en esos rincones Clubhouse. Ese es uno de los programas que estoy, por ejemplo, pero también en la otra dirección de capacidades científicas y tecnológicas, inclusive nosotros hacemos convocatorias para cuando están los jóvenes en licenciaturas, puedan ser financiados, si claramente ganan la convocatoria, sus tesis puedan ser financiadas y que desde ahí sembrar esa semilla para que ellos se conviertan en investigadores. Eh, Esos, por ejemplo, dos proyectos que te puedo mencionar. Tenemos muchos otros, pero coincido contigo. Al final vimos los resultados de la prueba PISA. Ujú, Senacid considera que tiene que ampliar esa cobertura en el tema educativo para lograr que ujú, estos estudiantes se involucren desde carreras tempranas y se ujú, conviertan en investigadores, ¿no? Algo que también vale la pena mencionar es el tema del Sistema Nacional de Investigación le ha creado una, como te decía, escalera de mérito, de meritocracia a los investigadores. Ahora los investigadores quieren ser, yo quiero ser miembro del SNI, yo quiero ser un ujú, investigador distinguido. Eso te da ujú. una reputación. Tú dices, mira, yo soy un investigador distinguido del SNI. Hemos creado esa identidad. Por lo tanto, creo que es algo que hay que trabajar mucho más fuerte, como mencionas. Claro. Requerimos un aumento del presupuesto en ciencia, pero poco a poco vamos trabajando en estos temas. Bueno, quiero agradecerle a Gilberto Gómez. Yo sé que allá son que son como las 12 de la noche o un Casi poquito. las 11, 10:52, Exacto, pero no, exactamente. no se preocupe. Sí, quiero agradecerte este enlace. No sé si tienes algún anuncio finalmente ya para concluir y no quitarte más horas de sueño, Gilberto. No te preocupes, no te preocupes. Primero, gracias nuevamente por recibirnos y poder socializar estos proyectos de ley. Más que todo, recalcar que sabemos que la ciencia tiene un rol fundamental para la resolución de problemas nacionales, ¿no? Estamos viendo temas recientemente que han pasado en el país, por ejemplo, el tema con la mina, el Ujú. Cerro Patacón. La ciencia puede aportar a esas soluciones. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad como país de fomentarla más, de trabajar más, de invertir más, y ahora nos toca un trabajo a nosotros desde la Asamblea y esperamos el respaldo de los señores diputados y de todo el país desde la ciudadanía para impulsar estos proyectos de ley. Así que nada, agradecerles a ustedes y bueno, eso. Bueno, un gran abrazo hasta España, Gilberto. Volveremos a conversar, sobre todo cuando Seguramente. tengas una excelente noticia del avance de estos nuevos proyectos de ley que buscan fomentar la investigación científica de nuestro país. Te Claro que sí, cuidas. ahí estaremos. Muchas Saludos. gracias, un abrazo también. Sí. Saludos.